La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la parlamentaria andina Cristina Reyes. ¿Cómo está, Cristina? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Estimada Gisela, buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Como yo decía, el teletrabajo nos tomó de sorpresa en el mundo entero, ¿no? Esta aplicación, esta rápida forma de ingresar todos al teletrabajo debido a la pandemia. Sin embargo, en muchos países como el nuestro, pues se inició de una manera, digamos, casi empírica en algunos sectores y en otros, pues ni siquiera se inició porque no tienen acceso al Internet o difícil acceso justamente al Internet. ¿Qué consideraciones se debería tomar en cuenta dentro del marco normativo para un teletrabajo digno? Sí, este mundo pandémico, este nuevo mundo que estamos experimentando a raíz de esta pandemia que no hemos logrado mitigar y que afortunadamente, gracias a los esfuerzos, yo debo reconocerlos, de personas de bien que está haciendo el gobierno nacional, vamos avanzando en el proceso de vacunación, nos permitirá poco a poco ir normalizando nuestras actividades, pero durante la transición nos vimos obligados a modificar nuestras dinámicas. Y allí se revelaron graves problemas de conectividad en el acceso a la educación y, por supuesto, también en las empresas a la hora de trasladar sus actividades al teletrabajo. Estamos hablando de que en el Ecuador, y recuerdo que lo hicimos justamente en la Asamblea Nacional por la ley humanitaria, no estaba contemplada esta figura como una modalidad contractual, tuvimos que asumirla. Pero todavía creo que falta abordar algunos temas desde el Parlamento andino y haciendo justamente una armonización legislativa. Hemos visto que varios de los países adoptaron esta figura, se dejaron las actividades presenciales, se pasaron a actividades desde casa. Esto trajo algunas ventajas para compartir más con los niños, aunque muchos, como digo, no tenían acceso a la conectividad, pero también aquí esto nos obliga que si vamos a mantenernos en este proceso, hay que garantizar todas las facilidades necesarias para el acceso correcto de los empleados, de los colaboradores a las diversas plataformas y a todas las herramientas que se requiera. Hay un concepto también innovador llamado el concepto o el derecho a la desconexión digital, porque también estas dinámicas también nos llevan en algunos casos y algunas personas en las que obviamente no hay una regulación, trabajen mucho más de las 8 horas establecidas o incluso de las horas extras, de alguna manera generando también agotamiento físico e incluso nuevas enfermedades que se generan por el estrés de esta situación que todavía está atravesando el mundo. Justamente entiendo que desde el Parlamento andino se va a trabajar para un impulso regional de este manejo de regular este tipo de trabajo. ¿Cuáles serían justamente los principios de dignidad para el teletrabajo? Bueno, primero establecer que el mundo cambió, que nuestras formas de comercializar, que nuestras formas de intercomunicarnos, las formas de estudiar también mientras volvemos, incluso cuando vuelvan nuestros niños a los procesos de educación presencial, indiscutiblemente van a estar vinculados a la tecnología. Esta obligatoriedad de estos nuevos procesos nos ha hecho cambiar a las bravas en algunos casos. En ese sentido hay que garantizar principios mínimos rectores para una modalidad laboral que genere no solamente la dignidad que usted dice, que eso tiene que estar regulado en las horas de trabajo, e incluso en algunas legislaciones se establece que para volver a la dinámica presencial se dé un pequeño tiempo de transición al trabajador, de que se genere a través de estas nuevas plataformas nuevas oportunidades de trabajo, promover el respeto a los derechos laborales de los teletrabajadores, corrigiendo o previniendo cualquier clase de precarización laboral que se pueda dar, porque no es menos trabajo el que se hace desde vía presencial como el que se puede hacer un trabajo intelectual o profesional que se haga desde la oficina, desde la casa, o en este caso donde se ha trasladado el teletrabajo. Fortalecer también instancias de fiscalización laboral, esto le corresponde sin duda al Ministerio de Trabajo, pero creo que estamos todavía muy lejos de esto, estimada Gisela y amigos. El mundo, como digo, está cambiando, tiene que existir creería yo que una
una debida dinámica entre lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también las amplias oportunidades que se pueden generar trabajando desde casa, generando valor desde casa a través del teletrabajo. Pero definitivamente necesitamos un marco normativo que nos guíe en esto, que para todos es nuevo, el tema del teletrabajo. Y usted mencionó algo que es importante, ¿no? El tema de la conectividad. Según Speed Test de Global Index, dice que tan solo el 55% de las familias ecuatorianas reciben un servicio de Internet adecuado a sus necesidades. El acceso a conectividad es definitivamente un indicador para un teletrabajo digno. Y nos falta entonces mucho por recorrer. Me imagino que no solo en Ecuador, sino en los países también de la comunidad andina. Sí, pero sin embargo el Ecuador todavía mantiene unos niveles de una brecha digital que nos tiene que escandalizar, porque creo que estas épocas nos han hecho entender la importancia de la conectividad, sobre todo para nuestros niños. La ministra de Educación dice que cerca de 90.000 niños, y yo creería que son muchos más, Gisela, dejaron el sistema de educación pública porque no contaban con una herramienta tecnológica, porque no contaban con el acceso a Internet. Ahora que se habla, o que el gobierno nacional habla de concesionar o incluso hasta de vender empresas públicas que han sido mal administradas por el Estado, hay una justamente que es una telefónica y que también administra los servicios de Internet. ¿Por qué no pensar en estos planes masivos de poder entregar lo que incluso, no estoy exagerando, hay algunos analistas que dicen ya es un derecho humano, el acceso a la tecnología, el acceso al Internet, el acceso a estar el derecho a estar informados. Además también que dentro de nuestros compromisos de campaña, aunque usted sabe hubo un rompimiento entre el Partido Social Cristiano y el partido de gobierno, eso no quiere decir que hayamos roto con los ecuatorianos. Hubo un compromiso de entrega de cientos de miles de tablets, de computadoras a niños y jóvenes justamente para que rompamos con esta brecha digital. Yo espero que el presidente anuncie en los próximos días cuándo va a empezar una licitación masiva para poder entregar esas tablets. Mientras tanto, desde la empresa privada y con cooperación internacional, estamos trabajando en unos esfuerzos, hemos entregado ya cientos de tablets a algunos niños en la costa, haremos lo propio aquí en una comunidad indígena en la provincia de Imbabura, pero no podemos permitir que estas iniciativas privadas no se convierta en una política pública. Es que entendamos que el mundo cambió y que el acceso a la tecnología tiene que ser para todos. Definitivamente. Y en eso tiene que trabajar. Y volviendo al tema del teletrabajo, Cristina, ¿qué validez puede tener un marco normativo que se fomente a partir del Parlamento andino, considerando que ya existen algunos marcos normativos internacionales, como por ejemplo la guía práctica para el trabajo desde casa de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT? Sí, mire, muchos de estos temas no estuvieron normados. Los parlamentos nacionales tuvimos que asumirlos, incluso, le diría, sin el análisis correspondiente. Había que hacerlo, por supuesto, pero también hubo muchas quejas durante el tratamiento de la ley humanitaria en la que se precarizaron algunos derechos de los trabajadores. Entiendo que muchas empresas no estuvieron preparadas, algunas incluso se valieron de alguna normativa para decir que cerraban sus negocios, decían por calamidad y demás, se valían de un artículo que luego tuvo que ser interpretado para de alguna manera, sí, lesionar derechos de los trabajadores. Estos marcos normativos, como usted dice, que han sido analizados también con instrumentos internacionales, en mi caso particular serán entregados a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Está claro también que se habla de una reforma laboral integral. Algunos hablan de algo llamado flexiseguridad, es decir, que permita, y cuidado, flexibilización se entiende mal, no es precarizar, pero que es generar mayores modalidades contractuales en estas épocas modernas, pero garantizando la seguridad y el respeto de los derechos de los trabajadores, que no sean vulnerados, que no sean violentados. Estas directrices que han sido analizadas digamos, desde un análisis de derecho comparado, serán entregados a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, de los que fui parte durante muchos años, para que puedan incorporarse, de ser el caso, a la normativa nacional. Y hay datos muy interesantes en Ecuador sobre el tema del teletrabajo. Entiendo que hay más mujeres que hombres practicando teletrabajo. Son 258.617 mujeres
mujeres quienes laboran desde casa, según datos del Ministerio de Trabajo, y se supone que el número de mujeres pesa un 57% en total de empleados que teletrabajan, y según explican, pues en parte es porque la mayoría labora en enseñanza y la mayor parte de establecimientos siguen aún en clases virtuales. ¿Tendrá este marco normativo en el que se está trabajando por medio del Parlamento andino consideraciones especiales para las mujeres en el teletrabajo? Tiene que hacerse, y no solamente desde la incorporación, en el respeto, en las facilidades, en la protección de las mujeres que logren trabajar desde casa, lo que sí puede considerarse una ventaja, dado que a veces la mujer asume no solamente el tema laboral, profesional, sino también los temas de crianza y de responsabilidades del hogar, que deberían ser compartidas, pero sabemos que las estadísticas nos dicen que las asumen las mujeres. Debe existir todo un marco normativo también de inclusión económica hacia las mujeres. Mira, el presidente Guillermo Lasso ha asumido hace pocos días la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. Eso nos hace pensar que se tiene que trabajar en todo un esquema de integración y de protección y de generación de bienestar para los ciudadanos de la región. Ya no solamente atendiendo los temas de comercio que genera este espacio de integración que conforma el Ecuador en temas de comercio interregional, que podemos hablar de más de 8.800 millones de dólares al año, temas de libre comercio, sino que también vamos a los factores humanos. Aquí se habla también ya de economía sostenible, sustentable, de incorporación de las mujeres a la vida laboral con la protección de sus derechos, de inclusión financiera a las mujeres, porque también estas actividades profesionales se pueden dar cuando existe, de alguna manera, no solamente un trabajo bajo relación de dependencia, sino que la mujer, en este caso, podría ser la jefa de sus actividades. Y para eso también se necesita, pues, incentivos económicos. Apelamos también a que el presidente, en sus promesas de campaña de bajar las altas tasas de interés que tenemos en nuestro país, comparadas con la región, no deberían, en una economía dolarizada, llegar a un dígito, y llegan a 2 dígitos en muchos de los casos, por los créditos productivos, ya no solo para las mujeres, sino para el sector agrícola, ganadero, etcétera, que son fuentes potenciales de ingreso para el país. Así que ahora, esperamos que... para finalizar, nada más aclarar si este marco normativo sería vinculante para regular el teletrabajo en el país. Gisela, bueno, esto es un tema que a veces causa controversia. Está claro que las decisiones o resoluciones del Parlamento andino no son vinculantes, como no la son ninguna resolución de ningún parlamento de integración del mundo, exceptuando el de la Unión Europea. El Parlamento Europeo es el único cuyas decisiones son vinculantes. Esto se debe, evidentemente, que ellos han tenido un proceso de integración de mucho tiempo, que además abordó factores sociales, culturales, incluso bélicos, como usted lo sabe, entendieron que siendo un bloque económico fuerte, pero que además generaba oportunidades para la integración cultural, educativa de sus jóvenes. Yo creo que el Ecuador y la región andina debe cumplir con esa misión aspiracional de una integración completa de nuestros pueblos, pero también creo que ampliándolo hacia la región latinoamericana para poder generar, como he dicho, bienestar a nuestros ciudadanos que en los últimos meses y en los últimos años han mostrado una gran inconformidad, y de allí las revueltas que hemos visto, que han llegado en escalada a eventos de violencia que no queremos que ocurran más, pero para eso los gobiernos deben entender que hay que atender las demandas ciudadanas. La integración ya no debe ser un sueño, debe ser un objetivo estratégico. Además, si los latinoamericanos somos tan parecidos, Europa son tan distintos y lograron esa unión, trabajar en conjunto, nosotros lo haríamos, yo creo, mucho mejor, ¿no? Con los parecidos que tenemos. Lastimosamente no lo sé, a veces nuestra forma de ser, justamente nos parecemos tanto, pero a veces no logramos dimensionar la importancia de estos temas. En Europa tuvo que mediar incluso hechos sangrientos, bélicos, para lograr entender que tenían que conformar un bloque no solamente comercial, potente en el mundo entero, sino además también con estos elementos que yo le mencionaba, que ojalá lo podamos traer también a América Latina y a la región andina. Yo lo voy a proponer, y lo estoy proponiendo en el Parlamento andino, como lo es generar un Erasmus latinoamericano, un Erasmus andino. Un joven de Polonia puede ir a hacer una breve estancia en Madrid, o un joven de Madrid puede homologar sus títulos en París. Los vuelos internos son
muy baratos. Imagínese si usted lo compara a veces con los monopolios. Claro que la pandemia ha generado otros condicionamientos, pero igual siguen siendo caros los temas de movilidad. Así que hay que trabajar, dejar la ideologización de la política mucho por hacer ahí y trabajar en temas de integración estratégica para el bienestar de los ciudadanos andinos en ese caso. Cristina, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Interesante tema y ojalá se puedan lograr esos anhelos que tiene usted para la región. Estaremos atentos para seguir transmitiendo al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cristina Reyes, parlamentaria andina. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.